Shalom, que Dios los bendiga. Vamos a compartir palabras de Torah, señores, que están en el libro llamado En el Desierto, en el libro de Bamidbar. Lo encontramos en Números, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 4, verso 20. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Y vamos a comenzar de esto. Quiero tomar ciertas cosas que son simbólicas, que nos pueden ayudar en nuestro caminar espiritual. Y bueno, vamos a darle comienzo a la escritura. Dice el verso número 1 del capítulo 1 de la siguiente manera. Habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el año segundo desde su salida de la tierra de Egipto, diciendo: haz un recuento de toda la congregación de Israel según sus familias, y la casa de sus padres, de acuerdo con el número de los nombres de todo varón, según su conteo por cápita. Desde los 20 años en adelante, de todos quienes salen al ejército en Israel, hagan registro según sus huestes, tú y Aarón. La encomienda de hacer un censo a todos los hijos de Israel. Y bueno, cada uno de nosotros tiene que ver de qué manera se hace el censo en la casa de Israel, para no caer en una ruptura de las órdenes que el Eterno ha dado de acuerdo a los censos de Israel. No se puede contar a cada varón apuntándole con el dedo o haciéndolo pasar por enfrente. Las cabezas o los hombres en Israel se cuentan de manera indirecta. Y también los hijos de Leví, hay dos métodos que la Escritura nos muestra para contarlos. En uno de ellos se cuenta a los bebés, y en otro se cuenta desde un mes en adelante. Y para el servicio desde los 20 a los 50 años. Entonces, si vamos a contar, si vamos a hacer que los números nos ayuden en algo, tenemos que hacerlo de manera indirecta. Todos podemos recordar lo que le sucedió al rey David por hacer un censo, y bueno, ya todos sabemos esa historia. De aquí, de estos 3 versos que acabo de leer, quiero que nos quedemos con 3 frases con las cuales vamos a compartir un poquito. El verso 1 dice: habló Adonai a Moshe en el desierto. El verso 2, ahí me quiero quedar con esa frase, en el desierto. El verso 2 dice: haz un recuento de toda la congregación. Bueno, esto, si nosotros leemos el verso en hebreo, nos daremos cuenta que dice la palabra levantar la cabeza a los de la congregación de los hijos de Israel. Entonces, habla de levantar la cabeza, no dice precisamente de hacer un conteo de personas, lo cual es muy simbólico. Levanta la cabeza. Y verso 3 encontramos la frase que dice: todos quienes salen al ejército en Israel. Basados en lo que dice el verso 1, en esta frase que quiero apartar, en el desierto, nos hacemos la pregunta: ¿qué cosas encontramos en el desierto? Hay un sinnúmero de elementos que nos podemos encontrar en el desierto, aunque la palabra en sí misma nos esté describiendo un lugar en el cual no hay nada, un lugar que está desolado y un lugar que está sin ocupar. Eso es lo que nos dice el significado etimológico de la palabra el desierto: sin ocupar. No voy a hablar en esta ocasión de lo que significa la palabra Bamidbar, aunque ella refiera al desierto, así como se traduce. Bueno, podemos encontrar animales venenosos. También podemos encontrar aves de rapiña en el desierto. Y la única labor que tienen estas aves de rapiña es mirar a ver si ha caído algún muerto, para entonces beneficiarse de los restos que quedan ahí. Y también podemos encontrar un clima que es muy frío o también es muy caliente. Los dos extremos. Entonces, con esto vámonos. Quiero que en la historia recordemos ciertas cosas proféticas que sucedieron antes de, y de cómo es que nosotros llegamos al desierto, con qué condición me estoy enfrentando al desierto, qué cosas pasaron antes que ahora me han traído
y que resulte que mi vida esté colocada en lo que es un desierto. ¿De dónde venimos? ¿Qué tanto terreno hemos transitado? ¿Y por qué estamos en el desierto? En un lugar vacío, en un lugar desolado. Bueno, nosotros vemos que estando en Egipto, nuestro padre Jacob le dice a Joseph que le había dado una parte más que a sus hermanos cuando él le está hablando sobre las bendiciones y antes de morir. Una parte más que a sus hermanos, la cual tomó del amorreo con su espada y con su arco. Y nosotros nos hacemos una pregunta. Este tema se puede tomar con diferentes puntos de vista, porque si alguien quiere debatir a quién le pertenece la tierra de Israel, aquel espacio geográfico, entonces, si nosotros entendemos un poquito la mente de Jacob, que sabía que iba a morir en Egipto y no se quería quedar en Egipto, y él sabe el futuro de la congregación de Israel, pero él sigue creyendo mucho más allá de su estancia física aquí en esta tierra. Porque le dice a Joseph, sabiendo que él iba a morir en Egipto, sabiendo que su familia se iba a quedar en Egipto, le dice a Joseph que le había dejado un terrenito, una porción doble, que le quitó al amorreo con su espada y con su arco. Y él, Jacob, sabía que Joseph se iba a quedar en Egipto junto con todos sus hermanos, con sus hijos, con sus familias. Y no iban a salir de ahí hasta después de 430 años. Pero nuestro padre Jacob le dice a Joseph que le deja un terreno, lo cual contiene una porción más de aquella que le ha dado a los demás hermanos. Se lo dice al príncipe de Egipto, se lo dice al que tiene el anillo de Faraón, se lo dice a aquel que es el segundo al cargo de una nación de las más potentes en aquel entonces. Si nos ponemos a pensar, teniendo la millonada a su disposición, ¿de qué le sirve a Joseph escuchar que su papá le ha dejado una porción doble en la tierra de los padres Abraham e Isaac? Si nos ponemos a pensar, ¿vale algo? Entonces aquí nos damos cuenta que todo tiene una connotación espiritual más allá de la terrenal, más allá de la física. Y estas son cosas que nos van ayudando a entender de dónde venimos, hacia dónde le vamos tirando. ¿Por qué? Porque una vez que nos encontremos en el desierto, ¿con qué herramientas me voy a enfrentar a este lugar desolado, a este lugar que está desocupado? Dice el verso número 2, levanta la cabeza. Eso es lo que dice en hebreo, que levante la cabeza, levante un censo. Quiere decir que aliente al pueblo de Israel y que se dé cuenta que esas huestes, ese número de gentes, no son para mantenerse en vida entre sí mismos, sino son para servirle a un Dios que tiene un plan con ellos, aunque sean miles y miles, aunque sean millones. Que no es necesaria la potencia de los números, sino el plan que Dios tiene para cada uno de ellos, para cada una de las tribus, para cada uno de los príncipes de la casa de Israel. Lo cual es mirar las cosas desde otro punto de vista, mucho más allá de nuestras narices. Nosotros encontramos que el desierto tiene mucha similitud con palabras que nos dijo el maestro Yeshua en su momento. Dice el libro de Yohanan, en el capítulo 16, verso 33, el libro de Juan, dice el maestro diciendo, en la vida tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Antes de eso, él les dice, estas cosas os he hablado, para que cuando empiecen a suceder esto que viene, se acuerden que yo vencí al mundo.
La palabra mundo se traduce de la palabra griega cosmos, que significa orden. Yo he vencido el orden de estas cosas así como están. Que si nosotros pensamos que si hay orden en el mundo, nos vamos a quedar con la conclusión, vamos a llegar muy fácil a la conclusión de que el orden no está tan ordenado. Pero este sistema de cosas, así como están hoy, quisieron invadir mi vida, quisieron poseerla, pero yo pude vencer, yo me pude levantar sobre ellas. Lo que está diciendo el maestro es que de ahí en adelante, una vez que él muera, les está garantizando a todas las personas que son hombres, tendrán aflicciones en el mundo. La vida se trata de aflicciones en el mundo. Una de las palabras que describen muy bien lo que es el eterno, y una de las palabras sobre las cuales sobre lo que nosotros nos alentamos para seguir luchando, es la palabra amor. Para motivarnos, para enamorarnos. El amor es un concepto pero muy fuerte que tiene dos connotaciones. Una es el romanticismo, lo bonito, lo cariñoso, los regalos, los momentos felices, pero también, y más bien escrituralmente, el amor tiene que ver con un sacrificio. Nosotros encontramos por primera vez en la escritura la palabra amor cuando el Eterno le dice a Abraham que sacrifique a su hijo y le dice unigénito, ignorando que ya tuvo él a Ismael. Pero le dice a tu hijo único, al que amas. La palabra amor está relacionada con un sacrificio. Nosotros leemos el versículo más famoso de la Escritura, que está en el libro de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios a los hombres, aunque ahí nosotros encontramos la palabra cosmos, al mundo, a los habitantes de la tierra. Pero ¿qué pasó con ese amor desmedido, se puede decir, o tan gigante, con el cual amó Dios al mundo? ¿Y qué pasó después de que Dios amó al mundo? Que Dios amó a los hombres. Dice, que ha dado a su único hijo, a su unigénito. El amor tiene que ver con el sacrificio. Después nos encontramos que el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, dice, el amor es, y lo describe en el libro de Efesios, el amor es, en el libro de la carta a los Corintios, sufrido. Entonces, nosotros estamos no estamos completamente ciertos, no estamos tan correctos al posicionarnos del lado del romanticismo del término amor. Tiene que ver con un sacrificio, tiene que ver con soltar el egoísmo, tiene que ver con dejar de ser el yo todo el tiempo y para hacer algo más grande que yo mismo. De eso se trata la palabra amor. Entonces, en la vida tendremos aflicciones, pero confiad, Él ha vencido al mundo. ¿Y qué aflicciones podemos encontrar en esta vida? Si nosotros leemos la historia, ahora que el pueblo de Israel ha salido de la tierra de Egipto, ya es el año segundo, el mes segundo, el día primero, ¿qué cosas se enfrentaron? ¿O qué cosas sucedieron para que ellos llegasen al monte Sinaí? Y por lo menos podemos encontrar 5 problemas principales que ellos tuvieron que enfrentar antes de llegar a recibir la Torá, antes de llegar a recibir la miel que es más dulce que la que destila del panal, que es la Torá, antes de recibir el pan de vida, antes de recibir el árbol de vida, antes de recibir lo que es la verdadera libertad, porque
La verdadera libertad se vive con instrucciones divinas, no con el deseo carnal que yo tengo o las ideas que yo tenga de cómo hay que vivir la vida. Número 1, podemos encontrar que el faraón los persiguió antes de que el pueblo de Israel cruzara el mar. Desde que se enteró de que estaban ellos, se podría decir, arrinconados entre el mar y los egipcios. Entonces el faraón dijo, ¿cómo es que los hemos dejado salir? Entonces ahí el Eterno seguía endureciendo el corazón de faraón. Pero fue uno de los problemas que ellos enfrentaron. Uno de los muchos ya habiendo salido. Estamos tomando aquí en cuenta los problemas que son generales que le achacaban a todo el pueblo, o que le concernían a todo el pueblo. El segundo es que cuando llegaron a Mara, no había agua dulce para tomar. Entonces, el problema número 3 es que en Elim tuvieron hambre. Cuando llegaron a Elim, tuvieron hambre. El problema número 4, el cuarto problema, que llegaron a Refidim y volvieron a tener sed. Y el quinto problema, en Refidim, pelearon contra Amalek. Menudos problemas tuvo el pueblo de Israel. Pero, ¿qué hacemos con la descripción que nos da Moshe, que le dice al pueblo de Israel? Dice, Adonai te ha... Y eso lo dice en el libro de Shemot, en Éxodo. Ahora me acuerdo que como mañana en la tarde se conmemora la entrega de la Torá. Y cuando estaban por recibir la Torá, Moshe les dice a ellos, en el verso 4, si no me equivoco, del capítulo 19, les dice Moisés. Y Moisés subió a Dios y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de buitres. Bueno, aquí la gente romantiza la palabra águila porque esa es la más popular que se ha conocido en todas las versiones. Pero usted indaga por ahí se le conoce en inglés los scholars o los estudiosos en Israel, y mucha gente importante, muchos eruditos, han tenido que doblar las manos y aceptando que no es precisamente el águila, sino que se refería al buitre. Muchos piensan todavía que el águila es de la que vuela más altos que todos los animales. Esto yo no lo voy a debatir con nadie, cada quien tome su posición. Si quiere creer que dice águila, está bien. Sigue siendo un animal inmundo, pero sigue siendo un animal súper inteligente y fuertísimo y que vuela muy alto, a 10,000 pies de altura. Pero el buitre se levanta 3 veces más que el águila. Puede llegar a los 35,000 pies de altura, que es a la altura que vuelan los aviones. Si usted ha volado algún día en avión, se dará cuenta que apenas si se alcanzan a ver los vehículos más grandes de aquí en la Tierra. Entonces, dice, y os he traído sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Entonces, menudas alas de águilas, porque tuvieron 5 problemas gigantescos. Ahora está en cada uno de nosotros qué actitud tomamos ante los problemas que vamos a enfrentar, para saber si entonces Hashem nos va a librar o vamos a depender de nuestras habilidades humanas. Y ahí es donde nosotros, perdiendo o menguando la fe, es que culpamos a Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, culpamos de que no hay agua, que los ajos y las cebollas, y usted ya conoce la historia. Pero si reconocemos, volteando para atrás, mira dónde estamos ahora, reconocemos que sin la
providencia divina, nunca hubiésemos podido llegar a firmar el contrato de la Torá en el monte Sinaí. Eso es imposible. Por lo tanto, Hashem le dice a Moisés que le comunique al pueblo que lo ha traído en alas de águilas. Y que una vez relajados, con el espíritu y el alma calmada, se den cuenta que por su propia voluntad nadie hubiese salido de Egipto. Si no es porque Adonai lo hizo con estos milagros, nadie hubiese llegado ni siquiera al monte Sinaí. Entonces, al entrar en el desierto, es necesario que se levanten nuestras cabezas, que no estemos cabizbajos, que nos tomemos en cuenta también unos a otros. Moshe le dice el Eterno le dice a Moisés, hagan un cuento, y después así le dice que tú y Aarón, entre Moisés y Aarón, tienen que hacer el conteo de los hijos de Israel, que alienten a la gente. Aquí entramos con la tercera frase que quise apartar, que dice, los que salen al ejército, todos los de 20 años arriba, son los que se han de contar, aquellos que tienen edad para enlistarse en las Fuerzas Armadas, los que en el desierto se ocupan en algo. Estamos en el desierto, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos preguntamos nosotros, estamos aburridos, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que la aburrición es la madre de las invenciones. Estamos pensando en cómo hacer algo productivo. Cuando los niños no tienen juguetes, ¿qué hacen para entretenerse? Pues agarran una ramita, agarran un palito, empiezan a escarbar, empiezan a hacer aquí, empiezan a hacer allá. Y cuando menos acuerdas, el teléfono no sirve de nada. Son felices, pero la aburrición los lleva a tener que ser creativos. Entonces, hay que recordar que cuando, creo que lo escribí en Facebook, puse el post aquí, que Faraón le llamó a Aarón y a Moisés ociosos o haraganes, porque ya se querían ir a ofrecer sacrificios a su Dios. Están ociosos, no hayan qué hacer. ¿Cómo que no hallaban qué hacer? Estaban oprimidos físicamente y espiritualmente. Estaban hartos de estar en Egipto. Pero Faraón era el haragán. Faraón era el ocioso. Una vez que estamos en el desierto, ocupamos nosotros entretener la vida para bien en algo. Más bien, lo pudiera parafrasear de diferente manera. Dejar de entretenernos para más bien ocuparnos en algo productivo. Recordemos que nosotros con nuestro caminar hacemos cumplir lo profético. Tenemos que hacernos de algo para continuar caminando en el desierto. Miren lo que dice el libro de Bereshit, en Génesis, en el libro de la genética, del comienzo, en el capítulo 50, verso 24. Y Joseph le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir a esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo Joseph jurar a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente los va a visitar, y sacarán de aquí mis huesos. Joseph, el que tenía una porción doble en Canaán, nunca la vio, la creyó, nunca la vio, y en vida, en esa vida que tuvo, física, nunca la recibió. Pero se murió creyendo que era de él. Por eso le mandó a los hijos de Israel, cuando ya el Eterno los saque, no se olviden de sacar mis huesos. ¿Y qué dice la escritura más adelante? A ver si no me salto este paso. Creo que no. En el capítulo 13, en el verso, dice aquí en el verso
19. Tomó también consigo Moshe los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Adonai ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Después de 430 años que dice aquí la Torá, que salieron los hijos de Israel, a Moisés no se le olvidó sacar los huesos de Joseph de Egipto. Y mientras él se va al desierto, está haciendo cumplir profecías de cientos de años atrás. Entonces, ¿qué tipo de profecía estoy ayudando yo a cumplir con mi caminar? E ignoramos nosotros que el plan de Dios se cumple entre las personas buenas y entre las personas malas. Porque así lo dice la Escritura, que Adonai hizo al malo para el día malo. Aquel día malo que está profetizado, Adonai ya hizo a la persona mala que va a actuar en ese día de manera muy mala. Y todo lo controla el Eterno. Nosotros somos siervos de Él. Nosotros estamos para cumplir la labor. Y si nosotros no queremos cumplir esa labor, alguien más va a venir a llenar nuestros zapatos. Independientemente de cómo esté nuestro ánimo, si quiero o no quiero. Aquí en este caminar no es de si quiero o no quiero, aquí es de que la profecía no espera. La profecía sigue avanzando y el que se quedó atrás, se quedó atrás. El que quiere caminar, sigue el paso a los demás. Está viendo a ver en qué ayudo para que se cumpla el reino de Dios en la vida que Él tiene planeada para los seres humanos. Alguna labor nosotros podemos hacer. Si nosotros vemos aquí el verso número 1, dice la Escritura que estaban en el año segundo, en el mes segundo y en el primer día. Los huesos de Joseph siguieron avanzando hacia el cumplimiento de la profecía, independientemente de si los vivos creían o no creían. ¿Usted se ha imaginado a los huesos de Joseph en una caja especial siendo acarreada hacia el monte Sinaí? Los huesos de Joseph cruzaron el mar. Los huesos de Joseph atestiguaron que tuvieron sed, atestiguaron que no había carne, atestiguaron la guerra contra Amalek. Mientras los huesos de Joseph seguían avanzando, la profecía seguía cumpliendo. Porque el que estaba allí lo había profetizado desde antes, porque Adonai así se lo permitió. Entonces nos hacemos una pregunta aquí. Si sabían los huesos de Joseph que iban a tomar un tour de 40 años por el desierto, o no sabían los huesos de Joseph, porque él ya había tomado esa ruta desde Gosén, en Egipto, hacia Canaán, y no eran 40 años, ni siquiera eran 3 meses. Entonces, los huesos de Joseph no sabían que iban a estar vagando por el desierto por 40 años. Entonces, así como los huesos de Joseph no se pusieron tristes por estar en el desierto, en un lugar donde no hay nada, ¿qué actitud voy a tomar yo cuando me enfrente hacia un problema donde me sienta abandonado? Podemos estar caminando en esta vida enfocándonos en aquellas cosas negativas, como lo sucedió al pueblo de Israel por 5 problemas antes de llegar al Sinaí, o podemos construir nuestra felicidad. Y nosotros somos los que decidimos construir la felicidad o sabotear nuestra vida. ¿Cómo es que podemos sabotear nuestra vida? Nos enfocamos en lo negativo, nos enfocamos en lo que no me gusta, nos enfocamos en lo que no estoy de acuerdo, y nos enfocamos en la gente que no me gusta y en la gente que me cae mal. Nos volvemos tóxicos. Y solamente le damos de beber, le damos de comer a nuestra vida espiritual cosas que son tóxicas. No me gusta algo, pero aquí estoy igual. No sé qué estoy haciendo si no me gusta.
Usted no ha experimentado que cuando miras un video por ahí en redes sociales donde un pequeño está siendo maltratado físicamente y a ti te arde, te hierve la sangre por lo que acabas de ver. Y esa cuenta que sube esos videos está jugando con las emociones de las personas. Entonces, cuando te metes a los comentarios, todos los comentarios son negativos. Esta persona subió un video a las redes sociales que generó furia negativa en las personas, cólera, el malestar, el enojo, y dejaron sus comentarios negativos. Y la persona que dejó el comentario negativo no se dio cuenta que con cada comentario que puso, logró que ese video llegara a 1000 personas más. No estoy seguro si son 100 personas o 1000 personas más cuando dejas un comentario negativo o positivo en redes sociales. Por lo menos lo vas a ver ahí de esos videos que no le pones play, pero lo viste, pero le llegó a 1000 personas o a 100 personas. Y entre más popular se haga el video, más vistas va a tener. Aunque no te guste, aunque sea un abuso a un menor, aunque sea un abuso a una persona mayor de edad. Y nosotros alimentamos la toxicidad de las redes sociales. Si algo no te gusta o si hay algo con lo cual no estás de acuerdo, ¿por qué saboteas tu felicidad y lo sigues viendo? Si a alguien no le gusta lo que yo digo, ¿por qué saboteas tu felicidad y sigues aquí? O nos vamos a enfocar en ser felices y poner la mirada en el fin del negocio como lo tenía Moisés. Moisés no tuvo la oportunidad de enterrar los huesos de Joseph. Pero solamente esa era una labor noble que él escogió hacer el día que tuvo la oportunidad de correr por sí mismo, por su propia vida, ignorar todo lo demás. Pero no. Él tuvo a bien el ir a sacar los huesos de Joseph, el cumplir esa profecía y llevar a cabo una labor noble que la mayoría de nosotros se nos pasa por alto. Por 40 años los huesos de Joseph transitaron el desierto. Eso mismo, más allá de todos los milagros que el Eterno había hecho, si nosotros queremos ignorar el fuego, la columna de fuego, la nube que estaba sobre el pueblo, porque ellos andaban con aire acondicionado en el desierto. Si ellos ignoraban todas las guerras que habían ganado, ignoraban los milagros que habían sucedido como el maná, como la carne, como el agua. Si tú quitas todas esas cosas que la gente a lo mejor llegó a pensar que eran brujería o que eran cuestiones meteorológicas, por lo menos quédate con que los huesos de Joseph estaban cumpliendo una profecía enfrente de ti y no hablaban. Y seguían avanzando, contigo o sin ti. Después de lo que se dijo cientos de años antes. Y ahí estaban. Entonces Moisés tenía esa labor. Una de las tantas labores que tenía era llevar los huesos de Joseph y ni siquiera tuvo el privilegio de ponerlos en su lugar. En la tierra que compró nuestro padre Jacob a los amorreos en Siquem. Entonces, una vez que Moisés le deja el cargo a Josué, transliterado como Josué, él es el que le da sepultura a los huesos de Joseph.
Hay cosas que no vamos a terminar en esta vida. Alguien más va a continuar con esas labores. Entonces, si nosotros no completamos alguna profecía, por lo menos contribuyamos con un granito de arena para que aquel que va a seguir con la batuta, aquel que va a hacer el relevo, cumpla esas cosas. Así lo dice la Escritura en las parábolas. Cuando el padre de casa viene a pedir cuentas sobre los talentos que les había dado. Y al que le dieron uno dijo, bueno, yo lo enterré porque yo sabía que tú eras un hombre, que eres duro, que eres ultra, hiper disciplinado, que recoges donde no sembraste, etcétera, etcétera. Entonces tuvo miedo, fue a enterrar el talento. Que si nosotros tomamos la cuenta de lo que es el talento, por lo menos medido en plata, son 34 kilogramos de plata. Y haga la cuenta de cuánto valen 34 kilogramos de plata hoy en día. Por lo tanto, él estaba buscando gente que administrara una gran cantidad de valor. Y eso estamos hablando al que le dio un talento de plata. Y al que le dio 2, el que le dio 5. De acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. Si el Eterno cree en nuestra capacidad, no está esperando que vayamos al banco, pero por lo menos si nosotros no queremos multiplicar el talento, se lo debemos de entregar a alguien para que entonces por lo menos se hagan intereses. ¿Y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida diaria? Si me invitan a hacer alguna labor a algún lado y yo no puedo ir, por lo menos deja tus $20 para ayudar a aquellos que sí lo pueden hacer. Coopera con tus $100 para que aquel que está haciendo la labor que tú no puedes atender, él que sí puede hacer la labor, saque los frutos de eso que tú invertiste, y esos son los intereses que tú le entregas al Eterno. Yo no pude ir, pero lo di a los banqueros, los que mueven el dinero, los que hacen los negocios, los que se hacen rendir las cosas. Y esa es una manera mínima de contribuir a lo que Dios te da. Si nosotros podemos generar solamente el producto que dan los intereses, por lo menos eso es lo mínimo que nos está pidiendo Dios. Porque si ni siquiera podemos hacer eso, estamos cayendo y rayando en lo que es la cobardía. Ni siquiera tuvimos el valor de tratar. No importa que fallemos, pero tratamos. Hicimos algo. Entonces, se pueden ver de muchas maneras nuestro caminar por el desierto. Pero sí lo dejo con esto. No sabotees tu felicidad espiritual si hay algo que no te gusta. Porque todos caminamos en el desierto, pero ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Con amargura? No te conviene. Busca tu felicidad donde la puedas encontrar. No te quedes estancado en que yo no estoy de acuerdo con él y entonces nos volvemos en unas personas tóxicas estando ahí para ver qué le escucho, para ver qué dice que está mal, etcétera, etcétera. Y yo les voy a decir, bueno, sí he escuchado a gente con la cual no estoy de acuerdo, pero cuando hay intereses que impactan a personas que nosotros queremos, lo hacemos porque si tú quieres pasar una información que escuchaste en redes sociales, lo cual se consideraría como chisme, deja de ser chisme cuando se convierte en una advertencia para alguien más. Si tú evitas que a alguien más le falle el Eterno, eso ya no se convierte en un chisme, tú estás evitando un problema espiritual más grande. Pero si nada más estoy aquí para rabiar, para encolerizarme, para molestarme, ¿cómo se llama? Otro término en español.
para hacer corajes, que solamente se usa en México, la palabra coraje. Bueno, no sé si en otros países de Sudamérica, pero yo sé que en México el coraje tiene la connotación de hacer rabiar, de la cólera, del enojo. Y en los demás países, bueno, el coraje es el valor con las cosas. Bueno, en México tiene los dos significados. Pero en su mayoría la gente dice, no hagas corajes, no te enojes. Le haces daño a la vida espiritual. No aportas ningún valor cuando te molestas. Si compartes algo que le pueda ayudar a una sola persona y logras que una sola persona en el mundo con lo que tú haces guarde un solo mandamiento de la Torá, uno solo. Pregunta qué recompensa tiene que ayudes a que alguien guarde un solo mandamiento de la Torá. No ocupas tener un título universitario para que alguien guarde un solo mandamiento de la Torá. Y hay muchísimas personas allá afuera. Mire, yo creo que la vida vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque yo soy descendiente de aquellos que creyeron que la vida era tan valiosa que no se suicidaron, que no se quitaron la vida. Y por eso yo estoy aquí. Entonces, vale la pena vivir la vida. Si valió la pena para aquellos que sufrieron tanto porque yo esté aquí, entonces yo tengo que hacer algo productivo para honrar a aquellos que me ayudaron a que yo llegara aquí. Y si hay personas que son tan capacitadas, tienen el talento, pero está escondido, entonces el Eterno va a tomar personas que no tienen el talento, pero sí están en la disposición de hacer las cosas. Yo estoy reemplazando a mucha gente que son eruditos de la Torah y no lo hacen. Entonces Dios manda y trae algún chamuco ahí con la cara de matón como yo, que se ponga a hablar palabras de Torah. Si no quiere aquel fulano bonito, por lo menos aquí estoy yo. ¿A cuántos estaremos reemplazando que son capaces, que tienen todas las calificaciones y que no lo hacen? Hay que preguntarnos, si añado algo de luz al mundo, o no añado algo de luz al mundo, o si ya hay mucha luz en el mundo, para entonces dejar el esfuerzo de que se encienda una chispa por ahí. Si hay suficientes maestros, aquí le dejamos. Si faltan miles y miles o millones de obreros, entonces aquí estamos. Es tan fácil como eso. Y por lo que yo haga voy a dar cuentas al Eterno, nadie más. Nadie más. Entonces, si hay una persona que está molesta porque uno comparte o no comparte, si debo compartir o no compartir, yo no te debo ni un centavo. Y al que le debo las cosas es al que reparte los talentos y él es el que pide cuentas sobre lo que él le da a uno. Y en el desierto, pues, estamos en un mundo que parece más un desierto espiritual que otra cosa. Y cada esfuerzo que hacemos nosotros va a ayudar. La labor que estás haciendo tú mismo va a ayudar a que alguien más llegue a donde Dios quiere que llegue. Bueno, levanta la cabeza. Como dice el libro de... Mire, permítame un segundo y se lo leo. Y con esto los dejo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. No va a ser cosa pequeña, entre paréntesis. Entonces verán al Hijo del Hombre, al Ben Adán,
que vendrá en una nube con poder y gran gloria, gran kavod. Cuando estas cosas comenzaren a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando estés a punto de entrar al desierto donde hay temor de las gentes confundidas por el bramido del mar, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, está hablando de la ansiedad y el estrés. Desfallecerán los hombres por la expectación, por la ansiedad. No sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Estoy enfrente del desierto y dice el Eterno, cuando estas cosas vengan, cuando estés enfrente del desierto, levanta tu cabeza, endereza tu cuerpo, los hombros para atrás, porque vuestra redención está cerca. Yo no sé, pero mientras faltaban 38 años para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, o ellos no sabían cuándo iban a entrar precisamente, o si se les iba a hacer muy largo el camino, los huesos de Joseph ya llevaban 2 años, 2 meses, 1 día. Yo no sé si ustedes quieren o no quieran, pero yo ya estoy más cerca de la tierra prometida que ustedes. Nosotros siempre procuramos. Yo procuro que cuando estoy parado en cualquier lugar, estoy como soldadito. Yo no tengo los hombros así agachados y la cabeza así. Es una posición, una postura que te hace mucho daño. Erguíos, enderézate, ponte firme y levanta la cabeza. Porque la redención del Eterno está a las puertas. No estemos cabizbajos porque estamos a punto de enfrentar el desierto. Porque aquel que me trajo al desierto, hizo el desierto. Y las alas de águila todavía siguen extendidas. Desde Seattle, Washington, les saludó el maestro Roberto Soledad. Nos vamos prontamente a celebrar la fiesta Shavuot mañana en la tarde. Y estamos muy contentos por lo que el Eterno ha hecho en nuestra vida. Nos estamos saludando en otra ocasión. Compartimos palabras de Torah. Shavuot Tov. ¿Sí? Shavuot Tov. Mi hijo dice que sí, Shavuot Tov.